antecedente de Bahía de Caracas, forzosamente, debemos referirnos al pueblo de San Esteban de Charapotó, pues gran parte de su vecindario se trasladó a la Bahía de Caracas luego del incendio de Charapotó y fundó con carácter definitivo la ciudad de Bahía de Caracas. Las investigaciones arqueológicas muestran que en este valle existieron asentamientos prehispánicos importantes y de gran antigüedad. Recordemos que el obispo Berlanga describió que 30 señores de Charapotó establecieron alianzas con Francisco Pacheco, lo cual indicaría que el valle estuvo densamente poblado. Los españoles identificaron al pueblo originario como Japotó. En la colonia, Charapotó tuvo caciques importantes como don Pedro y don Baltasar Samán, este último defensor a su propia costa del pueblo de Manta de un posible ataque pirata. Desconocemos cuál fue la actividad económica que atrajo a estos vecinos, pero podemos especular que la apertura borbónica hacia el comercio habría incrementado las posibilidades de intercambio marítimo, sobre todo aquel de carácter ilegal. Hemos visto que era escaso el control de las autoridades coloniales en estas costas. Hacia 1765 la población de Charapotó era de apenas 600 habitantes. Según el gobernador Zelaya, habitaban en el pueblo 10 familias españolas que tenían sujetos a los indios. Sin embargo, en los próximos años se incrementó el número de vecinos provenientes de diferentes lugares del interior de la Audiencia de Quito, de la Nueva Granada, de España, de Montecristi y Puerto Viejo, incluso de Irlanda y del Caribe. A pesar de su tamaño reducido, la vinculación con el mundo exterior y la presencia de vecinos de diferentes latitudes influyó para que Charapotó se convirtiera en una sociedad cosmopolita. Tomemos como ejemplo a Bernardo Plaza de la Tejera, originalmente de Riobamba, abuelo y bisabuelo de dos presidentes de Ecuador, uno de los cuales, Leonidas Plaza Gutiérrez, nació en Charapotó. Desde Buga, en la Nueva Granada, llegaron entre otros Nicolás y José Santos, el primero nombrado teniente de corregidor de Cabo Pasado, La Canoa, Tosagua y Chone. También desde Buga, Miguel de Potes y Collazos y Luis Lozano, ambos miembros de familias prominentes de Nueva Granada. También llegó José Antonio Velasco, de una reconocida familia del Valle del Cauca. Todos ellos se enraizaron en Charapotó y, dicho sea de paso, se emparentaron con el cacique Gilces, quien debió ser muy acaudalado, pues casó a todas sus hijas con estos criollos recién llegados a Charapotó. Desde el Caribe llegó Horacio Gostalle, de Cuenca Juan Francisco Centeno de la Quintana, y tras un naufragio frente a las costas de Crucita, llegó John Mackay y su familia, quienes también optaron por avecinarse en Charapotó. A principios del siglo XIX adquirió importancia la factura y exportación del sombrero de paja toquilla, confeccionado en poblaciones como Jipijapa, Montecristi y Charapotó. El auge de la exportación del sombrero, producto que tenía sus mercados en el Caribe y en los valles cálidos del Perú, permitió que se formen muchas fortunas en Manabí, incluyendo a Charapotó. Hemos mencionado ya a Leonidas Plaza Gutiérrez, presidente liberal del Ecuador. Veremos ahora a Manuel Santos Centeno y cómo participó en 1859 con el batallón Manabí en una guerra civil que junto con el general Flores evitó el desmembramiento del país. Santos Centeno fue condecorado por su valor y posteriormente fue exiliado a Lima por el gobierno conservador de García Moreno, desde donde emitió un comunicado denunciando el incendio de Charapotó, que se lee como un decálogo liberal. En aquella época exigía libertad de culto, libertad de expresión, pedía que no se ponga trabas a la industria, que se acabe el angiotaje. José Miguel Mackay Lozano se refugió en Centroamérica tras el incendio de Charapotó, denunció unas minas de plata en El Salvador y adquirió una considerable fortuna. Donó acciones de su empresa Eloy Alfaro para ayudar al mantenimiento de su familia en Panamá, toda vez que Alfaro había gastado toda su fortuna en múltiples revoluciones. Contribuyó también a financiar el viaje de Montalvo a París, a pesar de lo cual Montalvo renegó de él en muchos de sus escritos y lo culpó de su mala situación en París.
entre Alfaro y Macay. En cambio, hubo una entrañable amistad, por lo cual Alfaro lo nombró padrino de su boda. Su hermano Juan Francisco Macay Lozano estudió ciencia en Londres, patentó en 1880 en Inglaterra y luego en México, Estados Unidos y Venezuela un método para aleación de ciertos metales, procedimiento que entre 1880 y 1882 fue celebrado en revistas especializadas de Alemania, Francia, Austria, Italia, Inglaterra y los Estados Unidos. Otros vecinos de Charapoto estudiaron en Francia, como los hermanos Helio y Benito Santos Macay, o en Estados Unidos e Inglaterra como los hijos de Antonio Santos Centeno. Manuel Córdoba introdujo la tagua ecuatoriana en el mercado europeo e intentó establecer una fábrica textil en Charapotó, para lo cual importó maquinaria de Europa, empresa que lamentablemente fracasó en gran parte por falta de mano de obra. Muchos de estos emprendedores de Charapotó ya habían extendido la frontera agrícola hacia la costa norte. Manuel Nevares, por ejemplo, primer presidente del Cabildo del Cantón Sucre, propietario de la Hacienda del Rosario en Cabo Pasado, destinada al sembrío de cacao. Antonio Santos Centeno, propietario de la Hacienda El Napo, José Buenaventura Plaza, Román Centeno, Cayetano Cedeño, Pastor Valdés, Benito Soler, todos propietarios en la canoa.